Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, vamos a ir entrando de a poquito en esta última pausa del año. Ahí vamos entrando. Hola Silvia. Bueno, hoy es nuestra última pausa de este ciclo donde hemos compartido junto a Virginia Gawel, junto a Daniel, junto a Maite, cada viernes un espacio para esto, ¿no? Para poder parar, para poder detenernos, para poder darnos un espacio de reflexión. Así que bienvenidos a todos, para aquellos que lo escuchen después, en diferido. Hoy es viernes 28, ¿no? 28 de noviembre. Y estamos aquí, desde Vivir Agradecidos, en la Argentina, compartiendo este cierre, este despedirnos por este año, ¿sí? Donde la idea es poder compartir a partir de cada uno de los temas que fuimos transitando a lo largo del año, poder cerrar este año de una manera, no sé si diferente, pero sí entretejiendo cada uno de los temas que fuimos planteando, por lo menos en el espacio que a mí me tocó. Hola Mila, qué lindo, siempre ahí presente. Y como les decía antes, esta es la última pausa, donde la idea es poder ir cerrando. Y sobre todo, cuando estaba pensando, bueno, con qué tema cerrar, me pareció interesante hacer un recorrido sobre los temas que habíamos estado desarrollando, y fui encontrando un hilo que iba entretejiendo cada uno de los encuentros. Y fíjense que el primer tema que abordamos este año era el cuerpo como camino hacia la interioridad. Y me parece que ese fue el primer punto que nos fue llevando a tomar conciencia de la unidad que somos, y cómo el cuerpo es el primer paso para poder entrar en nuestro interior. Y para entrar en nuestro interior y poder cultivar nuestro interior, tenemos que registrar cada una de nuestras expresiones, ¿no? Lo que siempre decimos, los procesos van de adentro hacia afuera y se van transmitiendo también en nuestros gestos. Y en el segundo encuentro de este año hablamos sobre los gestos, ¿no? Cómo las expresiones, y las expresiones a veces desde el lenguaje no verbal, van expresando ese cultivo de nuestra interioridad. Aquello que se va desarrollando, aquello que se va cultivando, que vamos de alguna manera descubriendo de nosotros mismos. Y el tercer punto que trabajamos este año tiene que ver justamente con el gran tema que Brother David siempre nos trae, que es justamente la gratitud, ¿no? La importancia de la gratitud como camino hacia la plenitud, ¿no? El poder reconocernos en aquello de lo recibido, aquello que nos es dado y que muchas veces no somos conscientes. Y así fui entretejiendo, ¿no? El cuerpo, los gestos, la gratitud. Y otro de los temas que trabajamos después fue todo lo que tenía que ver con la infancia, y cómo el reconocer nuestro niño y volver a conectarnos con ese niño interior nos permitía acceder al asombro, a la sorpresa, aquello que también nos conecta con lo sutil, desde esa capacidad que tienen los niños de estar presentes, haciendo lo que están haciendo en el momento en que lo están haciendo. Y creo que en esto se iba entrelazando con los gestos, con el cuerpo, con la gratitud. Y después seguimos avanzando y también entramos un poco a conectarnos con esos aspectos que también tienen que ver a lo mejor un poco con la sombra, ¿no? Con la vulnerabilidad, con aquello que muchas veces queda en un estado defensivo y que hasta mismo a nosotros nos cuesta conectarnos, ¿no? Y ahí hablamos sobre la vulnerabilidad y la importancia de reconocer aquellos aspectos vulnerables
como otro de los temas que tocamos en uno de los últimos encuentros, que fue justamente el agotamiento emocional, ¿no? Cuando no podemos registrar estas señales del cuerpo, esta interioridad, y quedamos en un estado emocional casi de vacío, y que muchas veces es importante tomar conciencia porque también es el cuerpo el que lo transmite. Y llegamos al anteúltimo tema, que fue en el anteúltimo encuentro de nuestra pausa, que fue el silencio y otra vez la interioridad. ¿Y por qué me parecía importante hacerles este recorrido? Porque fíjense que el recuperar el silencio es lo que nos permite, como hablamos en su momento, aprender a escucharnos desde otro lugar diferente, en un mundo que muchas veces, entre el ruido y sobre todo esta última etapa del año, muchas veces nos aturde. Y eso nos vuelve otra vez a ese camino interior. Y entonces, con todo este recorrido, decía, bueno, ¿qué tema sería interesante para poder cerrar nuestro ciclo de hoy? Y me pareció importante tomar un tema que además Brother David nos lo ha planteado en su última carta que escribió justamente cuando terminamos el retiro. ¿Se acuerdan que hace poquito hicimos junto a Gustavo Rodrio y a Virginia Gowell un retiro sobre dos fuerzas vitales muy importantes para recuperar, que son la ternura y la gentileza y la amabilidad, y que son la base para poder ir desarrollando y construyendo la paz. Algo que en su última carta Brother David nos puso como en un recordatorio, ¿no? Recordar que de alguna manera somos constructores de la paz. Entonces me parecía que todo esto que fuimos desarrollando y que fuimos profundizando nos sirve de base para poder entrar entonces en este tema, que además hace poquito hubo todo un evento junto a Gustavo y a Damián que se desarrolló en el Museo Solar, y que también trabajaron sobre la paz, porque realmente la paz es algo que es una palabra muy chiquita, pero que sin embargo muchas veces se confunde y muchas veces quedamos como en desarrollos más, podríamos decir, racionales, y no nos ponemos a pensar y a interiorizarnos realmente qué significa la paz. Y fíjense que para esto, como siempre, es importante ir a las etimologías de la palabra, y me pareció muy interesante poder abordar este concepto de la paz tanto desde la mirada occidental como desde la mirada oriental, porque cuando comprendemos estas dos miradas vemos cómo realmente ambas se complementan y nos traen otra vez este registro y este recuerdo de cómo los procesos van de adentro hacia afuera y cómo también el afuera puede ayudar o no a ser constructores de la paz, pero cómo es importante poder cultivar la paz. Y fíjense que desde la mirada de alguna manera occidental, la palabra paz, y esto nos lo dice inclusive Brother David en su carta, desde esta tradición occidental, la palabra paz significa la tranquilidad en el orden. La paz no es ausencia de conflictos, sino que la paz implica qué hacer frente al conflicto, qué hacer frente a las situaciones conflictivas que son parte de la naturaleza humana. Ahora, acá me gustaría que nos detengamos unos minutitos para poder comprender qué significa la tranquilidad en el orden. Y ahí quisiera leerles textualmente lo que Brother David nos plantea en esta carta, y él dice: la paz se define como tranquilidad en el orden, la quietud interior y exterior que florece cuando las cosas están en su debido orden. Y fíjense que acá me pareció muy interesante también lo que a veces plantea Bert Hellinger, ¿no? De alguna manera el creador y el fundador de las constelaciones, donde él habla de las órdenes del amor. Cuando hay un orden basado en el amor,
esto se alinea y empieza a tener una armonía, que ya los griegos planteaban que la paz era la armonía entre las partes. Los romanos decían que en realidad era la ausencia de conflictos, pero fundamentalmente era lograr esa justicia. Entonces, fíjense cómo desde distintas miradas a lo largo de la historia, todo converge en esta clave tan importante que es el orden del amor. ¿Y cómo lo asociamos entonces con nosotros mismos, con nuestro día a día, con nuestra cotidianidad? Tomando conciencia de que somos seres de amor. Y uno dirá, esto pareciera ser como muy lindo, ¿no? Pero después cuando estamos en el día a día pareciera que nos olvidamos de esto. Pero ese amor con mayúscula es el que nos sostiene. Y fíjense hasta qué punto esto es importante, y esto por lo menos creo haberlo dicho en varios de nuestros encuentros, que los seres humanos somos los únicos seres que necesitamos no solamente los nutrientes del alimento, ¿sí?, de la leche materna o de la leche para poder crecer y desarrollarnos, sino necesitamos ese nutriente fundamental que es el afecto y que es el amor, y que es esa fuerza que es capaz de sostener y que permite dar ese calor necesario para el crecimiento. Y Brother David nos dice justamente que es importante que nos demos cuenta de esto, porque somos seres de amor que transforma el desorden en indiferencia y la frialdad. Y este desorden e indiferencia y esta frialdad que a veces se plantea en el mundo es posible de lograr cuando volvemos a ese orden. Ahora, ese orden empieza por nosotros mismos, empieza en ese volver al interior, a ordenarnos internamente. Y acá es interesante ver cómo las tradiciones orientales plantean la paz como esa armonía interior, como esa conexión con lo espiritual, con esa conexión en esa calma interior. Y entonces, volviendo otra vez a nuestro querido Brother David, él nos dice que darnos cuenta de que somos seres empáticos, y recuerden que la empatía es esta capacidad de darnos cuenta de lo que al otro le está sucediendo sin ser el otro, pero sí teniendo la capacidad de poder conectarme con el otro. Y hoy la neurociencia además nos demuestra cómo nuestros cerebros y nuestros corazones entran en una alineación cuando empatizamos con el otro. Y esto nos demuestra claramente que somos seres que estamos interconectados. Interconectados significa que hay una relación entre todos. Y esa relación y esa interconexión es la que va a poner en juego ese entretejido que se va a expresar a través de 3 canales, podríamos decir, que Brother David lo plantea muy claramente, que tiene que ver con la palabra, que tiene que ver con las acciones y que tiene que ver fundamentalmente también con nuestros gestos, con nuestras expresiones. Y ahí él dice que cuando nos tomamos conciencia de esto, cuando nos damos cuenta que somos seres empáticos, transformamos el egoísmo insensible en descubrir los talentos de los otros y también los propios. Descubrimos las necesidades donde reina a veces ese desorden. Y ahí es donde dice el orden del amor, que es el único orden verdadero, enriquece, no solamente él plantea que enriquece a toda la sociedad, pero cuando hablamos de sociedad también es importante detenernos y recordar que todos somos parte de la sociedad. Porque a veces pareciera ser que cuando hablamos de la sociedad, como Byung-Chul Han, que es un filósofo actual que hace una descripción de la sociedad, sobre todo de la sociedad del cansancio, de una manera muy clara, pero a veces me da la impresión de que queda este concepto como algo abstracto, ¿vieron? Como que la sociedad pareciera ser que es un ente que camina por algún lado y uno dice qué mal que está la sociedad, y no tomamos conciencia de que en esta interconexión todos, absolutamente todos,
formamos parte de la sociedad. Y entonces, si todos formamos parte de la sociedad y si todos tomamos conciencia de que somos seres que estamos interconectados y que de alguna manera todos nos necesitamos, la pregunta sería, bueno, entonces, ¿qué puedo yo hacer desde mi pequeño lugar para poder construir la paz? Para poder desarrollar a través de las palabras, a través de las acciones, a través de los gestos, ser realmente un instrumento, como decía San Francisco, un instrumento de paz, un instrumento de armonía, un instrumento de justicia. Y ahí es donde convergen tanto la sabiduría oriental como la sabiduría occidental en este volver a nuestro interior y que en algún punto tiene que ver con algo que hoy se viene desarrollando desde distintas miradas y creo que desde todas las miradas tanto místicas como sabidurías de distintas tradiciones e inclusive desde la ciencia, que es unir nuestro pensar, nuestro sentir y nuestro hacer. Y cuando esto entra en concordancia, entra en sintonía, hay una coherencia que se transmite en nuestro día a día. Y esto me parece que es muy interesante, porque fíjense que Brother David en su carta nos recuerda cuál es la definición del amor, porque podríamos tener hay infinitos tratados sobre el amor, pero él dice, el amor es nuestro sí vivido a la pertenencia ilimitada. Es nuestro sí. ¿Nuestro sí qué significa? Significa nuestro estoy, nuestra presencia, nuestra confianza ¿en qué? En la vida. Y esa vida con mayúscula, es la pertenencia ilimitada a aquello que quizás desde la razón no podemos comprender. Por eso es un sí con mayúscula. Y cuando hay un sí con mayúscula a esa pertenencia ilimitada que quizás no podemos encasillar y que no podemos comprender desde la razón, aparece esto que también él nos recuerda, ¿no? Esto que planteaba San Agustín, que decía que el orden es amor. Porque el orden nos da un eje, nos da una capacidad de tener una clara jerarquía sobre las cosas. Y cuando este orden está sustentado en este amor con mayúsculas, lo que sucede es que todo se va acomodando. Y cuando se va acomodando, vamos comprendiendo que las cosas no necesitan ser forzadas, sino que se van dando dentro de este orden que es fundamental. Y ahí es donde me parece clave también invitarnos a todos en este tiempo sobre todo, donde en fin de año pareciera ser que todo entra a un ritmo tan increíblemente veloz que muchas veces nos perdemos en esta vorágine de cerrar, de despedirnos, de querer hacer lo que durante un montón de meses no se hizo, de querer vernos con todas las personas, casi como si el mundo terminara. Y el mundo no termina. En realidad, despedirse es una palabrita que si uno la separa y juega con las palabras, significa dejar de pedir. Y quizás es el tiempo para dejar de pedirnos, de exigirnos, de querer que todo cierre como con una perfección casi imposible y permitirnos ordenar, más que exigir que todo esté perfecto. ¿Y ordenar qué? Ordenar todo lo transitado, registrar todo lo transitado, ordenar en base a estas jerarquías y a este amor. ¿Qué fue lo que fuimos transitando a lo largo del año? ¿Cómo fuimos caminando este tiempo
que humanamente, ¿sí? Dividimos en 12 meses, pero que en realidad sabemos que el tiempo es circular y que el 1 de enero vamos a volver a encontrarnos y que probablemente empezaremos con un montón de proyectos y de intenciones que son válidas porque en algún punto nos ayudan a ordenarnos. Entonces, me gustaba esta idea de ser constructores de la paz. Ser constructores de la paz implica empezar a pensarnos como instrumentos de algo diferente. Y cuando el instrumento suena afinado, se unen, ¿sí?, todas las notas en una armonía. Y fíjense cómo la música es una lindísima metáfora para quizás afinarnos, ¿no? Y aprovechar este último mes del año que nos queda para poder afinar nuestras cuerdas internas, para recuperar la serenidad, para no quedarnos atrapados en ese ruido que nos desordena y que en ese desorden, más que constructores de paz, pareciera ser que somos otra cosa diferente. Y creo que esta invitación que nos hace Brother David y que en algún punto están basados en estas fuerzas vitales como las que trabajamos en el retiro, ¿no? En la ternura, en la amabilidad, en la gentileza. Aprovechar este tiempo de las fiestas para poder cultivar estas pequeñas acciones, pequeñas gotitas que nos permitan acercarnos al otro, a empatizar, a interconectarnos desde esta mirada de la paz. Porque fíjense que por otro lado, desde la tradición cristiana, la Navidad y el nacimiento tiene que ver con un llamado a recuperar la paz, ¿no? A un renacer, a un ser luz, a un traer un nuevo mensaje. Y más allá de las creencias y las tradiciones de cada uno, creo que es un mensaje que aún sigue teniendo esa vida, esa fuerza, ese fuego interior que implica un volver a recordar, ¿no? Un nuevo nacimiento, un nuevo renacer en ese orden de amor. Y fíjense que hasta la misma imagen, ¿no?, de un pesebre nos recuerda el silencio, nos recuerda esas pequeñas luces que son las estrellas, nos recuerda ese calor del pesebre, de la naturaleza, de los animales que acompañaban, ese silencio que permitían escuchar un llanto de un nuevo nacimiento, esa amorosidad de una madre que contenía, esa fuerza y contención de un padre que abrazaba, esos animales que registraban que algo diferente estaba viniendo y que en algún punto tiene que ver con este mensaje de paz, este mensaje de amor, este mensaje de luz y este mensaje de armonía. Entonces, con todo este recorrido que fuimos haciendo, quería un poquito invitarlos a que este tiempo sea un tiempo de paz, que podamos realmente ser instrumentos. En esto creo que San Francisco de Asís fue un claro instrumento de paz a través de su interconexión con todos los seres, con la naturaleza, con esa naturaleza humana que nos recuerda que somos parte de la naturaleza, que todos estamos en conexión y que cada uno, desde su pequeño lugar en el mundo, puede ser un constructor de paz, ¿sí? Santa Teresa decía que la paz y la guerra comienza en el hogar. Si quieres paz en el mundo, comienza en tu propia familia. Y me parece que es ahí donde está la clave, ¿no? Empezar primero con nosotros mismos, después con los más cercanos, después con los que continúan, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos,
nuestra sociedad. Y si cada uno de nosotros realmente nos animamos a ordenar y a ordenarnos, creo que lo demás se va a dar casi, me animaría a decir, por añadidura, ¿no? Y esto tiene que ver también con la paz interior. Hay un autor que leí hace muchos años que habla de 12 síntomas que nos demuestran si una persona está en paz interior y en paz consigo mismo, porque él planteaba que la paz, de alguna manera, la paz interior, se los voy a leer, la paz interior tiene que ver en realidad con una madurez psicoafectiva que se va de alguna manera cultivando a lo largo del tiempo. Y él dice, y fíjense qué cosas tan simples, ¿no? Jeff Rockwell es este autor. Él dice que la paz interior es consecuencia de la madurez psicoafectiva y el mejor caldo de cultivo para el verdadero amor. Entonces, para lograr este orden, ¿sí? Esta pertenencia ilimitada y este orden en el amor, él dice que cuando la persona logra tener esa capacidad de disfrutar el momento que está viviendo, sería un síntoma. Él plantea 12. La pérdida de interés en juzgar a los demás. La pérdida de interés en juzgarse a sí mismo. La pérdida de interés en interpretar continuamente a los demás. Hay un autor que es muy interesante que dice que toda interpretación fuera de contexto es una agresión, ¿no? Y a veces, o cuántas veces sin darnos cuenta, estamos quizás agrediendo, cuando en realidad es importante ir cultivando en realidad este interés o esta pérdida de interés en quedarnos focalizados en el conflicto, dice él, en una preocupación excesiva. Y él habla de la importancia de desarrollar la gratitud. Fíjense cómo la gratitud vuelve a aparecer, ¿no? Recordándonos lo que Brother David siempre nos dice, tener una conexión profunda con la naturaleza, tener frecuentes deseos de sonreír. Y esto, fíjense que es algo muy simple, que lo hemos hablado, ¿no? Cuando hablábamos de los gestos. A veces creemos que hay que hacer grandes movimientos y en realidad los grandes movimientos se producen con un pequeño paso. Y a lo mejor es proponernos en este mes pequeños pasos que nos permitan cultivar esa paz interior que después se va a transmitir sin que casi nos demos cuenta. Y que otra de las cosas que nos dice es una tendencia creciente a dejar de creer que las cosas suceden en vez de empeñarse a que sucedan. Esto sería no forzar, ¿no? ¿Cuántas veces forzamos las cosas sin darnos cuenta que en realidad simplemente hay que acompañar, ¿sí? Hay que acompañar el proceso. Bueno, creo que hoy hemos hablado de un montón de temas y que cada uno de ellos daría para profundizar más en cada uno, pero me gustaría cerrar con algo que Brother David nos plantea en esta carta, que los invito a que la lean. Esta carta está en la página de la Fundación Vivir Agradecidos, de donde ahí la van a poder leer completa. Y él dice entonces que restaurar el orden en el mundo es un sinónimo, ¿sí? Es simplemente otra forma de decir construir la paz. Y que de alguna manera, cuando logramos esto, él dice, cuando estas formas, ¿no? Como hablábamos antes, de la amabilidad, la ternura, los gestos, se ponen en acción, logran ir afinando el instrumento. Y voy a leerles el poema que él nos comparte en su carta y que dice lo siguiente. Con qué atenta cortesía se inclina sobre su instrumento, no como un conquistador soberano que domina las cuerdas y la madera, sino como un hombre con su mujer amada, preguntándole con placer qué pequeñas cosas esenciales ella tiene que decir antes de que ambos, él y ella, comiencen a tocar. Y él termina diciendo, recordándonos nuevamente a San Francisco de Asís, podemos cerrar el círculo de la paz recordando la oración de San Francisco que dice, Señor, haz de mí un instrumento de tu paz.
Y la sonora palabra instrumento que el santo utiliza aquí no significa cualquier instrumento, sino un instrumento musical. Este es, pues, mi ferviente deseo para cada uno de ustedes. Y él nos comparte su oración y que dice: Dador de todos los dones, haz que sonemos juntos con alegría como instrumentos bien afinados de tu paz mediante la ternura y la bondad. Brother David. Y con esto quiero cerrar este ciclo, agradecerles profundamente a cada uno de ustedes por compartir cada viernes esta pausa, agradecerles a Maite y a Daniel que este año se incorporaron y que también nos compartieron su escucha, su calidez, a Virginia, que sabemos que con toda su sabiduría nos ayuda también en este recorrido y en este camino, y fundamentalmente también a la Fundación, a Beto y a Lizzy, que sé que están ahí, por abrir esta posibilidad, por permitir que este mensaje de Brother David llegue al corazón de cada uno de nosotros. Y me estoy emocionando porque creo que esto son pequeños granitos de arena que ayudan a que seamos más humanos, a que no perdamos nuestra capacidad de poder conectarnos, de darnos esta pausa y de vivir agradecidos. Así que por mi parte les deseo que terminen el año en paz, en armonía, en justicia, y que cada una de estas pausas haya servido para iluminar un poquitito nuestro camino. Así que infinitas gracias a todos, que tengan unas lindísimas fiestas, que compartan en familia y que seamos cada uno de nosotros en nuestro pequeño lugar un constructor de paz para el mundo. Muchísimas gracias y seguramente nos volveremos a encontrar el año que viene. Gracias.